¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a un nuevo debate en Televisión Ferrol. Hoy vamos a hablarles del escenario político al que estamos asistiendo en los últimos meses, marcado por una parte por la victoria del partido Syriza en las elecciones celebradas en Grecia y por otra por la presencia de Podemos, que como saben ya ocupa un espacio en el Parlamento Europeo y pretende también ocuparlo en el Congreso de los Diputados en España tras las elecciones que tendrán lugar a finales de este año. Empezaremos pues analizando el significado y la importancia que esa victoria de Syriza ha tenido en el país heleno y qué consecuencias puede traer para el resto de estados que conforman la Unión Europea. Y como decíamos, nos trasladaremos a nuestro propio país para valorar el alcance que ha tenido en el ámbito político la irrupción de Podemos, que ya cuenta con representantes en Europa y tiene grandes expectativas sobre las próximas elecciones generales en España. Esto nos dará pie para conocer en profundidad qué propone este nuevo partido y en qué se diferencia de los partidos que hasta ahora de forma habitual se repartían el poder, es decir, Partido Popular y Partido Socialista. Y mirando al futuro preguntaremos a nuestros invitados qué esperan de las elecciones municipales y generales en España, previstas las primeras para el mes de mayo y las otras para finales de este 2015. En este sentido también hablaremos de esas pues numerosas ya encuestas, ¿no?, que se han ido realizando desde diferentes medios de comunicación sobre pues la intención de voto, aunque es muy temprano, sobre todo mirando a las elecciones generales, la intención de voto que ya han expresado los ciudadanos consultados, ¿no? Y decíamos que les preguntaremos a nuestros invitados, que en esta ocasión son el senador del Partido Popular, Juan Juncal. Buenas noches. Buenas noches. También tenemos con nosotros al candidato del Partido Socialista en Ferrol, Bruno Díaz. Bienvenido, señor Díaz. Hola, buenas noches. Y también saludamos ya al secretario general de Podemos Galicia, Breogán Riobó. Buenas noches y bienvenido. Hola, muy igualmente. Bueno, y como ya saben, vamos a ir por orden esas notas que les apuntábamos al principio. Empezaremos un poco quizás por lo más general hasta ir concretando pues en nuestro país. Pero empezamos hablando de esa victoria que se producía hace unos meses en Grecia, esa victoria de Syriza. Señor Juncal, en principio, ¿qué significado tiene desde el Partido Popular esa victoria electoral, ¿no? Bueno, a ver, los griegos han decidido dar la victoria a una fuerza como es Syriza. Si bien el resultado hay que ponderarlo en la medida en que el sistema electoral griego adjudica al partido que queda en primera posición 50 escaños, dentro de que pueda haber ganó Syriza, yo no pongo en cuestión, pero que se matice que hay 50 escaños, que es una prima que tiene el sistema electoral griego. Lo que resalta, pues es un hundimiento del PASOK, lo que venía siendo el Partido Socialista griego, de la que venía siendo la izquierda tradicional, y surge esta nueva izquierda, nueva entre comillas, porque yo entiendo que los principios que representa o que predica pues indudablemente están más que probados a lo largo de toda la historia del siglo XX, pero es indudablemente un triunfo de una izquierda más radical y con dudas respecto al comportamiento del país heleno en cuanto temas claves, ¿no? Hoy mismo salen en prensa, están pendientes de una reunión, si van a salir del euro, no van a salir del euro, porque algunas propuestas incluso de Syriza en algún momento era no permanecer en la Unión Europea. En fin, que el problema está en que se pretende por parte de esta fuerza que en Grecia ya lleva 10 años, creo recordar, en el Parlamento heleno. Lo que pasa que tenía unos resultados pequeños. El PASOK era la fuerza representativa de la izquierda, el PASOK se ha hundido completamente y ha habido una transferencia de voto
pues a esta izquierda pues más radical, ¿no? Entonces ahí para mí las incógnitas que se plantean pues es precisamente pues eso, la continuidad de Grecia en el euro o en la propia Unión Europea. Hay incluso amagos ahora de un acercamiento sí, a Rusia, etcétera, etcétera. Y bueno, el concepto que tienen, o las medidas, algunas de las medidas que tienen, el concepto de la deuda misma, ¿no? Claro, pues es complicado, ¿no? En qué va a derivar todo esto. Y ahí está, ¿no? Es decir, que nos preocupa obviamente a todos porque no estamos, vuelvo a insistir, bueno, pues oye, que gana un partido político que pueda hacer una política más socialdemócrata o menos, ¿no? O más conservadora. Estamos, yo creo que ante un desafío en cuanto a la propia continuidad del sistema. En otros países como Francia, pues se da un efecto contrario con respecto a las elecciones, a los resultados de las elecciones europeas, donde también ha tenido pues una subida espectacular, pues las fuerzas de extrema derecha encabezadas por Jean-Marie Le Pen, ¿no? La hija de Jean-Marie Le Pen. En Inglaterra también ha habido partidos antieuropeístas que han tenido un incremento de votos, y bueno, eso de alguna manera pues viene a condicionar el futuro de la Unión Europea. Es decir, yo escuché varias veces a miembros de la Izquierda Unida, Podemos y tal, decir, bueno, no estamos de acuerdo con la Europa de los mercaderes. Bueno, pues que la Europa que ha nacido, la Europa que conocemos, nace de un pacto del carbón y del acero, se transforma en la Unión Europea y tiene unas reglas de juego, precisamente, pues bueno, un mercado común para potenciar un mercado, hacer competencia a Estados Unidos, a Asia y tener, con lo cual, para mí se abre una gran incógnita en cuanto al futuro y a la estabilidad de la Europa que conocemos. Bueno, y desde el Partido Socialista, ¿qué significado inicialmente, señor Díaz, se le da, ¿no?, a esta victoria de Syriza en Grecia? Bueno, en primer lugar, el hecho de hablar sobre Grecia me invita a una reflexión que es pues, cómo podemos encontrar ciertas similitudes entre Grecia y nuestra ciudad, ya que estamos en Ferrol. Y hablamos de esa Grecia antigua, cuna de la civilización occidental, de la filosofía, de la democracia, de la que hoy prácticamente solo quedan ruinas. Y estamos en una ciudad, Ferrol de la Ilustración, del que hoy podemos decir también que prácticamente solo quedan ruinas. Más allá de esta primera reflexión, el significado que desde el Partido Socialista y que yo personalmente le doy a la victoria de Syriza es la consecuencia de tres fracasos diferentes. Por un lado, el fracaso estrepitoso de una política económica atroz, de austeridad extrema, cimentada en una teoría económica que ha demostrado ser empíricamente falsa y que ha sido adoptada como dogma de fe por intereses intereses de determinados grupos de poder. Por un lado, ya digo, el fracaso de una política económica de austeridad que ha demostrado ser equivocada y como así podemos comprobar también viendo los datos económicos de, por ejemplo, Estados Unidos, donde no siendo paradigma ninguno de intervención keynesiana, ni mucho menos, se adoptaron medidas contrarias a la austeridad antes de que Europa lo hiciera, medidas de expansión monetaria antes de que Europa lo hiciera, y los datos de empleo últimos pues demuestran que con más éxito del que ha sucedido, de lo que ha sucedido en Europa. Entonces, por un lado digo, fracaso de una política económica, por un lado un fracaso político de esa Unión Europea a la que se refería el señor Juncal, un proceso colectivo de reconciliación surgido después de 2 guerras mundiales en las que Europa sufrió 60 millones de muertes y que, llegado un determinado momento, no ha sido capaz de entender que más allá de esa Europa de los mercaderes, lo que había era un
esfuerzo colectivo de cooperación y de reconciliación entre los pueblos de Europa. Y ha planteado una dicotomía entre pues, los poderosos de Europa y los no tan poderosos de Europa. En la misma medida, aunque con pues, instrumentos modernos, que lo que sucedió en Europa años atrás. Y por un lado, un tercer fracaso, que sería el fracaso de la socialdemocracia o del socialismo europeo, en la medida que no ha sido capaz de plantearse como opción frente a esas políticas de austeridad extrema equivocadas y frente a ese error político de la Unión Europea de no ser capaz de entender que solo desde la cooperación de los pueblos de Europa, también en momentos de crisis, se podía afrontar una crisis tan grave y profunda como la que hemos vivido en estos tiempos. Eso en cuanto al significado. En cuanto a la importancia que pueda tener esta victoria, pues está por ver. En principio, lo que ha supuesto es un golpe sobre el tablero. Ha modificado la inercia que tenía Europa. Lo que está por ver es en qué sentido va a recolocarse el tablero y si esa nueva inercia surgida de la victoria de Syriza pues nos lleva a un escenario mejor o peor. El señor Juncal pues, ve los peligros de esa victoria. Es cierto que existen peligros y riesgos, pero evidentemente se plantean también oportunidades de que pues desde esa victoria de Syriza se corrijan esos errores que yo he mencionado. Bueno, vamos a ver qué alcance tiene, lo seguiremos hablando, pero antes queremos preguntar a Podemos Galicia, en este caso, señor Ribó, ¿qué significado en principio tiene esa victoria de Syriza en Grecia? Pois moi sinxelo, primeiramente, significa a capacidade, a posibilidade de que hai certamente outras políticas, non? Neste caso podense facer políticas alternativas ao austericidio ao que estamos abocados dende aí xa bastantes anos, por uns neste caso o goberno alemán, basicamente, e por uns poderes fácticos que non foron elexidos democráticamente, como son, pois, neste caso, o que é a Troika, non? E ven demostrar que realmente estamos nun proceso de cambio a nivel europeo, que chegará a nivel do Estado xa próximamente, incluso esta fin de semana coas eleccións andaluzas, e posteriormente coas eleccións municipais en maio, non? Creo que Syriza veu demostrar esa capacidade de interpelar a cidadanía máis afectada socialmente polos recortes drásticos que se estaban a facer a nivel europeo, por eses plans de axuste que a Troika só miraba, pois neste caso, por asegurar o que ven sendo, pois, que os acreedores puderan cobrar, non? Tense demostrado que aproximadamente un 70% dos cartos destinados ao rescate grego pois foron parar a pagar débeda e intereses, que a maiores, un 19% máis, foron para salvar os bancos gregos, e que son 11% dese rescate grego pois revertiu na sociedade grega, non? Que realmente é o que hai que mirar. Entón, bueno, cando falamos dunha Unión Europea, como dicía Juan, efectivamente constituída a través dun pacto comercial, vemos que esa evolución non é a lógica para mirar polos dereitos da cidadanía, non? E iso é o que nós creemos que hai que facer. E para facer isto, pois, lóxicamente, hai que cambiar as políticas que se están levando a cabo dende aí xa moitos anos. Non pode ser que haxa agora mesmo uns niveis de pobreza infantil moito máis superiores do que había pois no seu momento. Falando de Grecia concretamente, pois pasou dun 23% de pobreza infantil a un 40% de pobreza infantil entre o ano 2009 e o 2013, co cual, bueno, esas son as cuestións que hai que revertir, non? E se a Unión Europea o que quere é directamente darlle as costas á cidadanía e deixar que os nenos, as nenas morran pois, ou queden malnutridos, pois, bueno, Podemos, e Syriza neste caso, non creen neste tipo de Unión Europea, lóxicamente. Nos creemos nunha Unión Europea que sexa para a cidadanía, por a cidadanía, e que pois, as políticas teñen que estar sendo máis favoráveis ao que sería pois, a cidadanía en xeral, non? Que é o que ten que pasar. Non pode ser que haxa 300.000 persoas que queden sin sanidade porque en Grecia sabíamos que ata que entrou Syriza no goberno e revertiu esa situación, pois había que pagar 1 euro por receta, había que pagar entre 3 e 5 euros por consulta médica. Bueno, eso nun sistema de benestar, pois lóxicamente non é algo lóxico
cando hai que, nun momento crítico, nunha situación dramática, pois mirar porque a xente poida vivir dignamente. E, bueno, simplemente coido que Syriza ven a mostrar que hai unha posibilidade de cambio real en Europa e que chegaremos ao cambio pois, a nivel do Estado e a nivel galego próximamente neste ano e no 2016. Bueno, pues sin duda el significado diferente, ¿no? Lógicamente, de los tres partidos. La importancia o el alcance que esto pueda tener, señor Juncal, no sé si es demasiado temprano para calibrarlo, ¿no? Sí, demasiado temprano, pero de todas maneras yo quería hacer un par de apuntes, ¿no? Es decir, aquí se cuestiona el sistema, ¿no? Pero, como decía antes Bruno, pues desde el 45 que terminó la Segunda Guerra Mundial, pues Europa ha vivido una etapa donde negar el progreso, las etapas de consolidación de políticas sociales, pues probablemente las más avanzadas del mundo, no nos puede llevar el tema de que, bueno, pues que en el 2007-2008 sufrimos una crisis económica importante a nivel mundial y que también se repercute en Europa, como no podía ser de otra manera, con dificultades en todos los países, donde hay unos países que hacen mejor los deberes que otros y que hay una situación indudablemente difícil, ¿no? Con una pérdida pues de empleo y que provoca, esa pérdida de empleo provoca pues situaciones indudablemente dramáticas. Ahora bien, una cosa es que haya una crisis, se reconozca la crisis y se tomen medidas para atajar la crisis, y otra cosa es decir, bueno, vamos a cambiar el sistema, porque claro, una de las propuestas de esta izquierda emergente pues es, tanto en Europa, ha sido en el programa europeo de las elecciones europeas, como es también aquí en España, es decir, vamos a abrir un proceso constituyente. Hombre, a ver, vamos a ser serios. Yo creo que me parece muy bien que, bueno, haya que modificar algunas, todo, en la vida todos vamos evolucionando, toda la vida, el paso del tiempo va evolucionando, hace evolucionar a todo el mundo. Ahora, una cosa es abrir un proceso constituyente, que es cargarse el actual modelo constitucional o la actual Constitución Europea con unas, digamos, mejoras. ¿Por qué digo esto? Hombre, no parece muy lógico. Yo puedo estar de acuerdo, vamos a hacer el símil de una casa, yo puedo estar de acuerdo que una casa necesita reformas, que algunas cosas se han quedado pequeñas, que, bueno, pues que no funcionan, que hay que reformar y tal. Incluso admito la posibilidad de que haya que derribar la casa. Pero claro, lo que no nos podemos plantear, o me parece que es un disparate plantearnos, es, no, primero vamos a tirar la casa y después vamos aquí pues a ver qué decidimos en ese proceso constituyente, porque hay unos que dicen, no, mire, yo autodeterminación y por lo tanto quiero vivir en mi parcela, quiero hacer mi parcela independiente. Otros dicen, bueno, yo quiero vivir en un adosado con servicios comunes. Y otros dicen, no, nosotros queremos seguir teniendo pues un edificio como el que teníamos, donde vivimos todos, etcétera, etcétera. Claro, y mientras construimos lo nuevo y quién decide cómo se construye, dónde vivimos o qué normas rigen. Es decir, yo creo que son cosas que no se pueden tal. El tema de la austeridad y tal, hombre, vamos a ver, hay una cosa, que hay un principio, la modificación del 135, está claro que para mí no se tenía que haber hecho, pero no se tenía que haber hecho porque es que sencillamente no tenía ni que estar escrito en la Constitución. Es que es de cabeza, vamos, de pensar un poquito con la cabeza, de que no se puede gastar más de lo que ingresas. Y que lo que pasa que a los señores del PSOE, como digo en plan así un poco en plan distendido, la segunda clase de Keynes, que dice que cuando la política keynesiana, que cuando el Estado gasta y aprovechar ese crecimiento hay que amortizar la deuda, se olvidan de ella y todavía de ese tema, y entonces gastan más de lo que tienen, ¿no? Entonces el concepto de la deuda, voy a hacer un ejercicio. Termino rápidamente, pero imagínense un segundo. En principio somos acreedores, pero también somos deudores, pero también somos acreedores. Cada uno de nosotros en el banco pues puede tener 500, 1000, 5000, 10.000, según su capacidad económica. Imagínese que el director nos llama y dice, mira Juan, no te podemos pagar intereses por lo que tienes aquí depositado. Bueno, pues nada, tampoco, y ¿me puedes devolver algo de lo que yo metí en su momento? Tampoco te puedo devolver. No, es que precisamente llamaba porque tienes que depositar 100.000 euros más.
Hombre, la reacción yo creo de cualquiera de nosotros, y aquí ha pasado, termino un segundo, ¿qué ha pasado? Pues con las preferentes, etcétera, etcétera, sería decir, mira, olvídate de mí. Pero ya pensando en tal, decir, hombre, es lógico, vale, te voy a prestar, que, oiga, quiero recordar que la deuda griega se va a financiar al 0,5 y a 30 años, o sea, prácticamente a cero. Te voy a prestar, pero lo lógico es que corrijas tu sistema político, tu sistema de funcionamiento, porque si no, no vas a seguir en la misma situación de un déficit de público tal, es decir, condenado a la quiebra. Y obviamente la Unión Europea, que tenemos una moneda común, que es el euro, si uno de los socios se declara insolvente, se declara en quiebra, pues el valor del euro afecta a todos y desde luego nadie, yo creo que las economías potentes pues no van a permitir una depreciación de su moneda tan fácilmente, lógicamente, vamos. Bueno, señor Díaz, ¿hasta qué punto debe cambiar la Unión Europea? ¿No? Antes hablábamos de eso. Vamos a ver, antes de nada, dos matizaciones. Cuando comenzó la crisis, España tenía un porcentaje de deuda sobre el PIB del 36%. Hoy es del 100%. Entonces, pues los socialistas, esa segunda máxima keynesiana, pues también la tenemos clara. Y por eso había superávit antes de que empezara la crisis y por eso la deuda española estaba en el 36% del PIB y hoy está en el 100%. Eso, lo primero. Luego el señor Juan dice también que todos podemos ser deudores o acreedores. Bueno, eso es relativamente cierto y relativamente falso. En abstracto todos podemos ser deudores o acreedores, pero en general, en principio, en concreto, habrá unas personas que van a ser acreedores o unos países que van a ser acreedores y otros deudores. Los poderosos tenderán a ser acreedores y los débiles tenderán a ser deudores. Entonces no estamos hablando de que todos podamos ser acreedores y deudores, sino que partimos de una situación en la que existen unos países o unas personas que son acreedoras y otras que son deudoras. Entonces eso, dos nociones sobre lo que decía Juan. Respecto al tema de Grecia, decía antes que la victoria de Syriza es un golpe de mesa, o sea, un golpe sobre el tablero. Sí. Dice la primera ley de Newton que un cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento uniforme en tanto no hay una fuerza externa que golpea sobre él. Pues yo creo que la victoria de Syriza viene a ejercer esa fuerza sobre la primera ley de Newton y altera un movimiento uniforme, un estado de reposo en el que se encontraba la Unión Europea y en particular en el que se encontraba Grecia, y lo que está por ver es si ese nuevo movimiento que surja es mejor o peor que el que había. En todo caso, digo que está por ver. De hecho, hoy están en negociaciones, por ejemplo. Lo que sí que parece claro, y también en relación a lo que decía Breogán, que se ha demostrado que otra política es posible. Pues del mismo modo que está por ver, también está por ver si otra política es posible. De principio está todo por ver. Lo único que se ha demostrado es que ha habido los ciudadanos griegos han optado por una opción diferente que a día de hoy lo que ha sido capaz es de liderar las reivindicaciones del pueblo griego frente a una Unión Europea gobernada por poderes fácticos económicos y que venía haciendo lo que le daba en gana desde el comienzo de la crisis. Y ese panorama ha cambiado. Y, de hecho, a día de hoy ha habido un acuerdo provisional de Grecia con la Troika o sus sucedáneos para conseguir prorrogar la situación en tanto se mantienen esas negociaciones. Lo que sí que ha asumido pues el nuevo gobierno griego es una capacidad de liderazgo sobre su país y un poder de negociación que hasta no existía. La primera premisa para que las cosas puedan cambiar es tener voluntad de que las cosas cambien. Y eso sirve para Grecia o sirve para Ferrol. No es garantía ni es condición suficiente, pero es condición necesaria para que las cosas cambien. Y añado una cosa más. Respecto al tema de los deudores y los acreedores y que hay un país que tiene una serie de deudas y que todos exigimos el pago. Cuando, aparte, creo que aquí pues, todos venimos del ámbito de la economía o de empresariales, etcétera, con lo cual, pues, todos en principio tenemos una serie de conceptos que nos vienen pues, de formación profesional. Cuando una empresa se encuentra en una situación crítica y tiene problemas para afrontar sus pagos,
porque al Partido Popular le gusta mucho poner estos ejemplos de una familia, unas empresas. Lo que sucede es que los acreedores optan entre la liquidación de la empresa o que la empresa se reconduzca de manera que con el tiempo sea capaz de devolver lo que le debía o una parte de lo que debía. Pues eso mismo es lo que hay que hacer en el caso de Grecia. Hay que permitir que Grecia sea capaz de reformular su estructura económica de forma que con el tiempo sea capaz de devolver la deuda o parte de la deuda. Y esa reestructuración no puede venir impuesta por determinados intereses y determinadas políticas que han demostrado ser económicamente equivocadas y políticamente poco democráticas. Bueno, ¿y hasta qué punto Podemos quiere cambiarla a la Unión Europea, señor Riego? Podemos ten dito por activa ou por pasiva, non? Que estamos comprometidos con a Unión Europea e estamos demostrando no Europarlamento, de feito, non? Hai 5 persoas de Podemos no Europarlamento e xusto esta semana saía o informe de Vote Watch Europe e nese informe pois determinábase que as persoas ali deputadas por parte de Podemos, concretamente pois Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez, Pablo Echenique, por exemplo, teñen participado no 99% das votacións do Europarlamento, cando a media do resto dos europarlamentarios do Estado, por exemplo, pois está bastante máis baixa. Teñen aportado solucións, como por exemplo a Directiva Villarejo, para parar a corrupción desmesurada que hai tanto na Unión Europea como no Estado, por exemplo. E é curioso que o propio Juan fale do artigo 135 que tanto PP como PSOE aprobaron con noturnidade e alevosía modificando a Constitución sen darlle capacidade a xente de poder decidir ou opinar sequera sobre iso, non? Cando estamos pois nun estado no que alrededor de 15 millóns de persoas non puidemos, e digo puidemos porque eu non puiden sequera, poder participar de si esa Constitución era que queríamos todas e todos ou non, o cual, bueno, lóxicamente é necesario falar dun proceso novo constituinte. Por qué? Porque está claro que o réxime do 78 deu nun cambio do que é o sistema da democracia ao sistema da corrupción feita a goberno, e está que demostrada, non? A nivel galego temos 6 macrocausas abertas, Pokémon, etc. O sea que realmente creo que iso que hai que ter en conta, non? Que realmente ese novo proceso constituinte ten que darse e alternativas como a que pon Syriza en Grecia pois van nesa liña, non? Syriza non ten dito que queira sair do euro, como comentaba Juan. Podemos non quere sair do euro, como comentaba Juan. Lóxicamente, o noso compromiso é con mellorar esta Europa na que estamos todas e todos, que a Europa saia reforzada, que saia unida, pero lóxicamente para iso as políticas teñen que ser moi distintas, non? Un exemplo moi sinxelo, cando falaba antes dos plans de axustes, os plans de axustes non foron para reducir a débeda pública, sino para facer un trasvase inxente de cartos públicos a mans privadas. Eso foi o que pasou. Entón, ese non é o obxectivo realmente para poder rescatar a cidadanía, que é o que fai falla a día de hoxe. E un exemplo moi claro e moi conciso que poñía Alexis Tsipras mesmamente. A economía explícase pois falando dunha vaca. Unha vaca come erva e produce leite. Se aquí o que se pretende é retirarlle 3/4 partes da erva que pode comer esa vaca, pero que cuadriplica a súa productividade, pois lóxicamente o que faremos será matar a vaca. E iso é o que non pode pasar, simplemente. La propuesta, entiendo que haremos una pausa ahora antes de continuar. No sé si es tan radical como se plantea desde el Partido Popular, ¿no? En cuanto al sistema que está implantado ahora en la Unión Europea. ¿Cómo quiere Podemos cambiar eso? ¿De forma radical o de forma, digamos, progresiva, pero llegar a otro punto casi extremo? Moi sinxelo, simplemente eu coido que os países da periferia europea están pois agora mesmo nun proceso inxente de cambios, que é o que é necesario realmente, non? Aquí ninguén fala de radicalismos, eso simplemente o PP porque lle gusta pois amilanar a xente, gustalle pois meterlle o medo a xente no corpo, e aquí non hai máis medo que Rajoy vai a xunto de Merkel a, pois lóxicamente, dicir que as políticas de autoridades son as que nos van sacar da crise, cando levamos pois xa 7 anos nunha situación cada vez máis dramática, non? O coeficiente de Gini, que mide as desigualdades económicas, pois non para de crecer. De feito, España foi precisamente o país onde máis creceu neste caso. Co cual, bueno, coido que para sair dunha crise realmente o que hai que facer é darlle a capacidade á xente de que poida pois ter cartos, de que poida consumir, e de así pois reactivaremos unha economía que a día de hoxe está moi feble, porque esas políticas austericidas non van na liña de sair dunha crise económica. Comentaba antes Bruno co tema de Estados Unidos, non? Onde a Reserva Federal estadounidense o que fixo foi precisamente
o contrario do que se fixo na Unión Europea, políticas expansivas para reactivar esa economía e sair moito antes da crise. Creo que o debate da Unión Europea é algo que hai que poñer sobre a mesa e ese novo proceso constituinte é totalmente necesario, pero é necesario con diálogo e podendo chegar a acordos, a consensos amplos nos que realmente poñamos as prioridades da xente por riba, por diante do que son as prioridades de encher os petos dos amigos, dos lobbies ou dese tipo de poderes fácticos que dende hai moito tempo gobernan a Unión Europea. Bueno, pues seguiremos hablando de este cambio político, lo haremos dentro de unos segundos, pero vamos a hacer una pausa y volvemos en unos segundos aquí con este debate de los jueves, que hoy estamos pues enfocándolo hacia ese nuevo panorama con la irrupción de Podemos. Volvemos en unos segundos.